Hola, soy Miguel Collado, colaborador del CEI, y estamos en este ciclo de retiros en que en esta semana veremos el tema de Dios en mi vida. Y antes del retiro mismo, estamos entregando algunas ayudas, y esta es la ayuda de esta semana. El tema es que si queremos ver la relación que tiene Dios conmigo en mi vida, la que ha tenido, la que está teniendo y la que podría tener, es muy importante que tomemos en consideración la imagen de Dios que nosotros tenemos. Y esto es porque distintas personas, cuando le decimos la palabra Dios, pueden estar percibiendo distintas imágenes. Por cierto, de que cuando hablamos del Dios que tienen los orientales, probablemente es muy distinto a nuestro Dios de la cristiandad. Allí hay energía, hay otros paradigmas sobre Dios. Pero también, aun cuando nos encontremos ya dentro del entorno occidental, distintas religiones tienen distintas imágenes, distintas concepciones de Dios. Respetando todas las concepciones de Dios, vamos a dejar en claro de qué Dios estamos hablando, en qué Dios tenemos puesta nuestra fe en este tipo de retiros, en esta experiencia que estamos teniendo con Dios. ¿Con qué Dios nos relacionamos? Eso es lo que queremos poder clarificar en esta tercera ayuda. Y como nadie en forma explícita puede decir que ha visto a Dios en concreto, tenemos que necesariamente valernos de lo que sentimos respecto a Dios, de lo que nos imaginamos respecto a Dios. Y en esto, los artistas han jugado un rol muy importante en la historia, porque han plasmado en pinturas, en esculturas, en descripciones, imágenes de Dios que hemos ido haciendo nuestra en la medida que ha ido evolucionando la humanidad. Una imagen que ha sido muy propagada de Dios es una iconografía. Este icono ha sido típico por mucho tiempo. El triángulo, que puede significar la Trinidad, según algunas interpretaciones, un sol, que es la luminosidad, y un ojo que mira, y un ojo que observa. Y encontramos esta iconografía en muchas situaciones de arquitectura religiosa. El mundo masón ha tomado mucho esto también, pero también lo encontramos en mucha iconografía católica, en la cual se relaciona a Dios como esa mirada que está por allí encima mirándonos. Mirada que para algunos puede ser una mirada muy amorosa, para otros puede ser una mirada vigilante, que está pendiente de que hagamos lo que es su voluntad, y que si no la hacemos nos castiga, y que si la hacemos nos premia, pero si nos descuidamos nos castiga también. Es una de las iconografías que ha subsistido en el tiempo y que la encontramos en distintas partes. Los artistas han dibujado a Dios de distintas formas, pero ha habido un factor común. Es ese Dios, ese abuelo anciano, más que padre, el de la creación, el que nos creó. Miguel Ángel, por ejemplo, hizo este maravilloso cuadro, el que está en la Capilla Sixtina, allí en el techo, en el cielo de la Capilla Sixtina, y uno levanta la mirada y se encuentra con esta imagen de un Dios que está en los cielos, mientras la criatura, el hombre, la humanidad, está creado por él en la tierra, y hay una
intención de Dios de revelarse hacia la criatura y la criatura de acercarse hacia Dios. Y ahí un poco está mostrada la relación entre Dios y el hombre. Es un Dios que está en los cielos, que está con los ángeles, y es una humanidad que está en la tierra, con la fragilidad de estar en este mundo. Pero Miguel Ángel quiso en esta hermosa pintura mostrar de que hay un acercamiento, una intención de Dios de estar con la criatura y la criatura de estar aceptando a ese Dios, de esa relación. Pero algunos son un poco más drásticos, y es un Dios que juzga a la criatura. Es un Dios que tiene características de rey, de juez, y allí está en su trono, y hablamos del reino de Dios, donde Dios es rey, y los reyes resuelven, y los reyes castigan y premian. Y nosotros queremos estar dentro de los que son premiados por el rey, porque ese rey, cuando castiga, tengo que sobrellevar la pena del castigo. Es otra imagen de un Dios que está entronado, todopoderoso, todo majestuoso. También está la imagen de un Dios que está en el cielo, observando, pero observando con, eh, con, con cariño. Mira cómo están ocurriendo las cosas y no se mete, está allá en las nubes y está allí dándose cuenta de lo que pasa. Su mirada es lejana, aun cuando es comprensiva. Pero también hay gente que le tiene mucho miedo a Dios, porque ha leído, ha escuchado que cuando Dios se enoja es terrible. Ese es el Dios que castiga. Es un Dios castigador y que incluso se traduce en dichos populares. Dios castiga pero no a palos. Es el Dios que cuando se enoja, hay que temer. Si es todopoderoso, los castigos pueden ser gigantes. En los tiempos que estamos viviendo de pandemia, eh, no son pocos los que dicen esto es un castigo de Dios. Entonces hay otra imagen y en la cual el temor que tenemos a la divinidad es porque tiene esa mirada furibunda cuando Él se enoja porque las cosas no las hacemos como Él quiere. Y contrarrestando esa imagen, tenemos la imagen de Jesús, nuestro Señor, que estuvo con nosotros hecho hombre y que caminó por los senderos de la tierra, contempló el cielo, contempló el mar, y es todo amor, es todo perdón, es humilde. Es otra imagen de Jesús. Es un Dios lento a la cólera, es un Dios que perdona a los pecadores. Es otra imagen, distinta a la del Dios castigador. Este Jesús se acerca más a la imagen que nosotros queremos poder seguir en estos retiros. Y por cierto, ya adentrándonos más en nuestra Iglesia Católica, tenemos la Trinidad. Nosotros, conceptualmente, nuestra fe tiene a tres personas distintas que son un solo Dios nomás. Y ahí está
El Padre es el anciano que dibujaban antiguamente, creador. El Hijo es Jesucristo, que nos trae una explicación de los deseos de Dios, nos trae la palabra y nos dice, y nos viene a explicar cómo acercarnos a Dios, y que muere en la cruz, y que nos enseña de que cuando nosotros queremos ver a Dios, al Padre, basta con que lo miremos a Él, porque Él y el Padre son una sola cosa. Y cuando nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque el Espíritu Santo va a permanecer en la tierra. Él va a volver a ser parte de la Trinidad en los cielos, como el Hijo. Pero el Dios manifestado como el Espíritu Santo queda en la tierra entre nosotros. Esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la imagen de Dios a la cual nosotros siempre acudimos para iniciar nuestras liturgias, nuestras oraciones. Y por eso que lo hacemos siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la Trinidad. Pero quizás una imagen que se acerca mucho a la que queremos poder utilizar, que sea nuestro instrumento para poder encontrarnos con Dios, es la imagen del Dios que está con nosotros. Ese Dios que cuando nosotros tenemos problemas, Él nos quiere amañar, Él quiere estar con nosotros. Es un Dios que nos abraza, que cuando tenemos un sufrimiento, sufre con nosotros. Que cuando las cosas no nos resultan, nos anima, nos abraza. Es un Dios que nos ama y nos ama solidariamente. Con ese Dios, con esa imagen de Dios, queremos poder avanzar en estos retiros. Conscientes de que hay distintas, incluso dentro de nuestra misma Biblia, hay distintas imágenes de Dios. Y queremos hacer hincapié en esto para no confundirnos. En el Antiguo Testamento tenemos distintas imágenes de Dios. Por cierto, desde el Génesis es un Dios que crea la naturaleza, que crea los mares, que crea el cielo, que crea el sol, las estrellas, crea todo. Y dentro de su creación crea un paraíso. Y cada vez que crea partes de la creación, Dios contempla y dice, quedó bien. Y vio Dios que era bueno, dice el texto. Y finalmente Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el paraíso. Y cuando los contempla, también dice, quedó muy bueno, ¿eh? Y se contenta de su creación. Esa obra preciosa, literaria, que es el Génesis, es un verdadero poema en el cual se nos muestra un Dios creador, un Dios que está contento con la creación, con el paraíso, y con Adán y Eva allí disfrutando del paraíso. Pero ya sabemos la historia. Adán y Eva, engañados por el maligno, por la serpiente, se apartan del camino, se apartan de lo que Dios quería de ellos. Y aparece otro Dios, aparece un Dios que los expulsa y los condena, y que pone a ángeles custodiando la entrada del paraíso para que nadie entre. De pronto, el Dios creador y bondadoso y que generoso se transforma y es un Dios que castiga. Castiga porque se han portado mal.
Es un Dios que repetidamente en el Antiguo Testamento lo encontramos enojado. Y un todopoderoso que se enoja es peligrosísimo. Ese es espeluznante. El relato, por ejemplo, del diluvio. El diluvio que cubre todo. Mueren ahogados todos, animales, personas, todo, salvo los que estaban en el arca. Y de allí sigue la humanidad. Es un Dios que cuando ve que hay una sociedad que está eh, eh, con el pecado como parte importante de su convivir, una sociedad que está absolutamente embarrada, la destruye. Sodoma y Gomorra es una destrucción atroz la que se relata allí. Ese Dios que se enoja con tal fuerza da miedo. Pero en el mismo Antiguo Testamento, encontramos textos que reflejan al Dios que estamos siguiendo. Está el texto del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en un texto hermosísimo, nos dice, ¿saben? ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse de ese hijo su entraña? No. Pero aunque llegase a ver una mujer que se olvida de su hijo, Dios no se olvida de nosotros. ¿Y saben por qué? Isaías nos dice, porque está tatuado en las palmas de su mano. Nosotros estamos tatuados en las palmas de las manos de Dios. En estos tiempos en que tantos jóvenes usan tatuaje, sí sabemos de que un tatuaje no se borra, es indeleble. Por lo tanto, por más que pasen los años, si estamos tatuados en las palmas de la mano del Señor, cada vez que el Señor se mira las manos, nos ve a nosotros. Nunca nos olvida, porque nos tiene allí siempre. Es hermosísimo, es hermosísimo. Dios está siempre conmigo, siempre. Dios nunca me olvida, no olvidemos de eso. Dios siempre con nosotros y nunca nos olvida. Dios me tiene tatuado, entonces yo siempre estoy presente en Él. Tengo mi imagen en sus manos. Por lo tanto, repitámonos siempre, Dios nunca me olvida, nunca. Que nos quede claro. Aunque nosotros no le respondamos adecuadamente, aunque hayan cosas de nuestra vida de las cuales nos arrepentamos, aunque nos demos cuenta de que hay algo que no es lo que Él quería, aunque hayamos sido infieles. Hay otro texto hermosísimo en el Antiguo Testamento del profeta Oseas, en que habla de un matrimonio, en que ella le es infiel al máximo. Y aun cuando ella haya cometido esa infidelidad, el esposo le ofrece el siguiente texto. Dice, ¿sabes? Yo te voy a volver a conquistar. Te voy a reconquistar. Y te llevaré al desierto y allí te hablaré de amor. A solas en el desierto te voy a hablar de amor y te voy a desposar de nuevo para siempre.
Y nuestro matrimonio será santo y formal, fundado en el amor y la ternura. Ella había sido infiel, pero él lo único que quiere es reconquistarla. Nuestras infidelidades también el Señor no tan solo las perdona, sino que las olvida y quiere que volvamos a ser uno solo, un matrimonio santo y formal. El Señor quiere conducir nuestra relación. Esa relación que Él es el que está tratando de afianzarla, aunque no nos hayamos portado mal. Aunque yo me haya alejado, Él quiere reconquistarme. Él quiere conquistarme con su amor. Con su amor estaremos juntos por siempre. Eso es una promesa muy linda. Basado en el amor y la ternura, es el proyecto de Dios. Así es la relación que quiere el Señor. No, algo nos provoca eso. ¿Qué sentimos ante esa declaración de Dios? No depende de nosotros. No depende que nos portemos bien o nos portemos mal. Él nos quiere reconquistar aunque nos hayamos portado mal. Porque muchas veces no hacemos ni somos lo que Él soñó con nosotros. Pero, y allí aparece otro texto precioso del Antiguo Testamento del profeta Jeremías, en que dice el profeta Jeremías de que el Señor lo llamó y le dijo: ven, levántate y baja al taller del alfarero que está allí trabajando el barro, que allí te voy a hacer oír mi palabra. Anda allí, porque yo ahí te voy a enseñar algo. Y Jeremías dice que bajó al taller del alfarero, y ahí estaba el alfarero, trabajando en el torno, haciendo una vasija. Y a veces la vasija no le salía muy bien, y venía y la modificaba. Y si esa vasija modificada también tenía una fallita, venía y la reparaba. Como mejor le parecía, a gusto del alfarero, de modo que la vasija, si no salía bien, la modificaba. Y allí el Señor le dice a Yahvé, a Jeremías, le dice: oye, ¿sabes? Yo puedo hacer lo mismo contigo, como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Es un Dios que no tan solo nos crea, sino que también nos va criando, nos va moldeando en la vida. Es un Dios que no se cansa de irnos modificando, arreglando, para que quedemos bien. Hay una canción muy linda, digamos, que hemos cantado muchas veces en las misas, la canción del alfarero. Es que esto que le dijo a Jeremías me lo dice hoy día a mí, a todos nosotros. Esto que le dijo Jeremías es la declaración que nos hace, y somos nosotros como la vasija de barro en manos del alfarero. A veces no resultamos bien, y el alfarero con mucha paciencia nos reconstruye. Siempre. Tengamos la edad que tengamos, nuestra greda es dúctil, porque el alfarero sabe hacer las cosas. Y las manos del alfarero quedan impregnadas del barro de la vasija. En la imagen se nota allí como las manos están
están con arcilla. Es una imagen muy hermosa, porque cuando Dios se mira las manos, el otro profeta nos decía que nos teníamos tatuados, y este nos dice, ¿saben? Es como el alfarero, o sea, cuando Dios mira sus manos, hay restos de arcilla nuestra en las manos de Dios. Nunca se olvida, nunca se olvida. Y Él siempre está recreando su obra. Seamos entonces flexibles. Dejémonos moldear por las manos de Dios. Abandonémonos en las manos del alfarero, como dice la canción, y que nos podamos recrear como el barro en las manos del alfarero. Entonces, que no nos distraigan algunas imágenes de Dios que nos producen situaciones angustiosas, porque están estas imágenes de Dios también allí, y que son profundas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, hay un montón de textos muy, muy ricos sobre cómo es Dios. Y en una catequesis, el Papa Francisco nos habla de este Dios paulino, de cómo es el Dios de San Pablo. Y allí nos dice, miren, ¿sabe? Para Pablo dice algo muy bello, dice, si tú, delante de Él, no eres fiel, no te preocupes, porque Dios permanece siempre fiel. Y permanece fiel porque Dios no puede renegarse a sí mismo. Dios, por definición, es fiel en misericordia. Entonces, ese es el ser de Dios. Entonces, no tengamos dudas. Él, aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Y por esto, Dios es confiable. Esa es la certeza de nuestra fe, nos dice el Papa. ¿Y el que más nos preocupa? El Dios de Jesús. ¿Cómo es el Dios de Jesús? ¿Cómo es el Dios que nos vino a anunciar Jesús? El Dios de Jesús, según los evangelios, es el Padre del que Él habla constantemente. El Dios de Jesús es el Padre bueno, que es bueno con todos. Dice Jesús claramente, Dios es bueno con todos, con buenos y malos. El Padre manda el sol sobre justos y pecadores, y manda la lluvia sobre buenos y malos. Que no nos perdamos. Así es el Dios de Jesús. Así es el Dios de Jesús. Y está reflejado bellamente en un cuento que está inserto en los evangelios, que es esa parábola, que le llamamos la parábola del hijo pródigo, pero más que el hijo pródigo, el nombre que más se adecúa es poniendo la mirada en el Padre. Porque en ese Padre Jesús nos ha querido poder indicar cómo es Dios. Es la parábola del Padre misericordioso. Dios es misericordioso, es un Padre que acoge al hijo perdido. No le reprocha nada, no le pide explicaciones, no le exige cuentas. Ese hijo lo mandó a la punta del cerro, renegó de él, le pidió la herencia. Y vuelve con la cola entre las piernas. Pero antes de que le diera alguna explicación, el padre ya lo había perdonado. Y quiere tanto a ese hijo extraviado que cuando vuelve a la casa, muerto de hambre, le pone la mejor tenida, lo viste de la mejor forma y le organiza una fiesta. Porque lo quiere, porque lo ama, porque lo perdona antes que pida perdón. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios de Jesús. Y también Jesús, que nos habla del Padre y que nos habla que nos manda el Espíritu, Él también nos revela la Trinidad para aclarar. Él dice de que, oye, no tengan dudas. Cuando me ven a mí, ven al Padre. Felipe, el apóstol Felipe le dice, oye, Jesús,
¿Por qué no enseñas a ese Padre que tanto nos has hablado? Y Jesús le contesta, Felipe, ¿todavía no me conoces? Estoy aquí contigo. Cuando me ves a mí, estás viendo al Padre. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, estamos siguiendo al Padre. Cuando nosotros nos hacemos parte del proyecto de Jesús, es el proyecto de Dios, del Padre. Esa es la importancia de poder seguir a Jesús. Esa es la importancia de hacernos parte de ese proyecto, de meternos en ese equipo. Porque cuando estamos siguiendo, viendo, llevando adelante los deseos de Jesús, son los deseos del Padre. Entonces, en resumen, ¿cómo es Dios en este seguimiento que estamos haciendo en los retiros? Es la naturaleza, es todo lo creado, es ese Dios que está en las alturas, que está en las nubes, pero que se infiltra por las nubes y nos llega a nosotros como rayos de luz que están alumbrándonos, calentándonos, dándonos vida, y donde la imagen de Jesús es la imagen del Padre. ¿Cómo es Dios? Es como Jesús. Esa es la gracia de la encarnación de Jesús, de que Jesús se haya hecho hombre, que Dios se haya hecho hombre en Jesús de Nazaret. ¿Cómo es Dios? La esencia. Si tenemos que definirlo en una sola palabra, ¿cómo es Dios? Es amor. Es amor. Y cuando es amor, y es amor al extremo de cómo ama a Dios, es un amor incondicional, entonces es perdón. Dios es amor y Dios es perdón. Y Dios está con nosotros. Dios es cercanía. Es un Dios que está en el día a día. Es un Dios que está siempre con nosotros. Es un Dios que quiere estar íntimamente relacionado con cada uno. Es un Dios que siente con nosotros. Nos ama. Dios nos ama. Nunca nos abandona. No es un Dios que nos juzga, es un Dios que nos perdona. No olvidemos que ese es el Dios con el cual nos queremos encontrar en estos retiros. No tengan miedo de enfrentarse cara a cara con el Señor. ¿Cómo voy a tener miedo de enfrentarme cara a cara con quien me ama, me perdona, no me juzga y que está conmigo? Bien, este es el Dios que se hace presente en mi vida. Y que en esta tercera semana de retiro vamos a tener un análisis, una reflexión, vamos a contemplar cómo este Dios ha estado presente en mi vida. Hasta aquí la ayuda. Ahora pueden ustedes abrir el video del retiro mismo, del tercer retiro, y allí vamos a continuar para poder ir mirando a este Dios que hemos definido, cómo ha estado en mi vida, cómo está en mi vida y cómo se puede proyectar en mi vida. Nos encontramos.